Imaginemos por un momento que el mayor peligro para nuestra zona segura, nuestra casa o nuestra propia mente, no llega en mitad de la noche. Claro. O sea, no es alguien que rompe una ventana con una piedra ni fuerza la cerradura con una palanca. Para nada. Llama a la puerta a plena luz del día, sonríe y hace que nosotros mismos le entreguemos las llaves y le invitemos a sentarse en nuestra mesa. De forma completamente voluntaria, además. Exacto, totalmente voluntaria. Y de eso va nuestra inversión de hoy. Vamos a hacer un análisis a fondo sobre la anatomía de un manipulador y sobre todo la psicología de quienes caen en sus redes. Que es un tema, telita. Ya te digo. Y para hacer este recorrido, nuestro mapa principal va a ser una fuente un poco sorprendente para quien nos escucha. No es un manual de estos modernos de ciberseguridad ni de perfilado criminal. No, para nada. Es la adaptación teatral de Tartufo, el impostor. O sea, la obra que Molière escribió hace 3 siglos y que ahora la compañía Venecia Teatro ha llevado a los escenarios. Y es un punto de partida, inmejorable. ¿Verdad? Porque nuestra misión hoy es desgranar cómo un texto tan clásico se ha convertido en el espejo perfecto para entender el engaño y la estafa ahora, en pleno siglo XXI. Claro, es que lo que consigue esta adaptación es demostrar algo fascinante. Que aunque la tecnología avance muchísimo o los disfraces de los estafadores cambien, los puntos ciegos de nuestro cerebro siguen ahí. Siguen intactos. Eso es. Esas pequeñas fisuras por las que se cuela la manipulación son exactamente las mismas que en la Francia del siglo XVII. Es flipante. Bueno, a ver, para entender todo esto, vamos a empezar diseccionando al engañador en sí. Y creo que hay que detenerse un momento en el peso cultural brutal que tiene esta obra. Desde luego. Porque la Real Academia Española, la RAE, tiene recogida oficialmente la palabra tartufo en el diccionario. Sí, el personaje se ha comido al concepto. Exacto. Lo definen directamente como, cito, un hombre hipócrita y falso. O sea, ya es una categoría de persona. Pero lo que me parece fascinante es cómo el actor Alejandro Albarracín interpreta a este personaje en esta versión moderna. La versión que dirige José Gómez Frija, sí. Esa misma. O sea, no vemos en el escenario al típico villano de dibujos animados que se frota las manos con una risa malvada, ¿sabes? Lo definen en la obra con una palabra fantástica. Dicen que es un villano sibilino. Esa palabra sibilino es que encierra toda la mecánica funcional del engaño estructurado, ¿eh? Totalmente. A ver, un manipulador ruidoso, alguien que muestra sus malas intenciones de forma como muy agresiva, activa inmediatamente nuestro sistema nervioso simpático. O sea, nos pone en alerta roja. Eso es, saltan todas las alarmas. Sin embargo, un perfil sibilino opera deliberadamente por debajo de nuestro umbral de percepción de amenazas. ¿Qué miedo da eso? Claro, porque se camufla en la normalidad, en los buenos modales, en una empatía completamente fingida que no ves venir. Y hay un detalle de la obra que utiliza un recurso, estructural, para ilustrar esto que desde la psicología me parece una genialidad absoluta. Cuéntanos. Pues a ver, resulta que el gran Tartufo, el protagonista absoluto, el que da nombre a todo este montaje, Sí. tarda muchísimo en aparecer. O sea, literalmente, no le vemos la cara durante la primera mitad de la función. Madre mía, la mitad de la obra. La mitad. Pero el resto de los personajes no paran de hablar de él ni un solo segundo. Van construyendo una mitología inmensa a su alrededor, basándose, en rumores, impresiones, en una devoción ciega. Claro, le hacen la campaña de marketing antes de salir. Eso es. Y esto, me recuerda inevitablemente a cómo operan hoy en día muchos estafadores de cuello blanco. O los líderes carismáticos de las sectas. Totalmente. No se presentan de golpe. Dejan que su reputación, que la han construido a terceros, haga todo el trabajo pesado antes de que ellos siquiera crucen la puerta. Es que aquí entramos de lleno en cómo el cerebro humano procesa la información, ¿sabes? Y crea avatares mentales de los demás. Ajá. Cuando escuchamos a todo un grupo hablar maravillas de alguien que ni siquiera conocemos, se activa en nuestro cerebro un atajo cognitivo, lo que llamamos la prueba social. Vale, la prueba social, o sea, si todos lo dicen, será verdad, ¿no? Exacto. El cerebro asume que si tanta gente valida a esta persona, pues tiene que ser por algo real. Porque en el fondo no queremos gastar energía en ser los únicos escépticos de la sala. Ya da como pereza o miedo llevar la contraria. Claro. Así que antes de que Tartufo pise el escenario, el patriarca de la familia, que es Orgón, ya ha construido en su mente una imagen completamente idealizada de él.
O sea, es como si el manipulador externalizara el trabajo sucio. ¿Verdad? Sí. Deja que las propias expectativas de la víctima sean las que construyan los barrotes de la jaula. Una metáfora perfecta. Y eso, además, tiene un efecto secundario devastador, que en psicología llamamos el sesgo de confirmación. Uy, este es peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque cuando el estafador sibilino por fin hace su aparición estelar, la víctima ya no está analizando la realidad de forma objetiva. ¿Para nada? Claro, ya va condicionada. Eso es. Está buscando activamente cualquier pequeña señal, por mínima que sea, que confirme esa narrativa de santidad que ya ha comprado antes. O sea, si Tartufo habla suave, Orgón piensa, es que es súper humilde. Exactamente. O si baja la mirada, es por devoción pura. El hecho de retrasar su aparición le roba a la víctima la oportunidad de tener una primera impresión limpia. O sea que para cuando el depredador y la presa se sientan frente a frente, por así decirlo, La presa ya está convencida de que tiene delante a un salvador. Ya no hay escapatoria. ¡qué barbaridad! Y claro, sabiendo cómo el manipulador teje esta telaraña desde la sombra, la pregunta natural que nos surge al analizar esto es, bueno, ¿quién se presta voluntariamente a meterse ahí dentro? Esa es la gran pregunta. Claro, ¿quién deja entrar a un absoluto desconocido que llega de la calle y además le cede el control total de su vida y de su familia? Hmm. Porque, a ver, el director de la obra, José Gómez Frija, plantea una tesis que es muy, muy directa. Él dice que esto no es solo una crítica al que engaña, Ujú. sino también a los que se dejan engañar porque, y estas son sus palabras, se quedan en la superficie. Es que la anatomía de la víctima es tan compleja como la del propio verdugo. Totalmente. Porque sin un ecosistema psicológico vulnerable, digamos, el engaño simplemente no prospera, resbala. Claro, necesita un terreno abonado. Y fíjate, Pedro Villora, que es el encargado de la dramaturgia en esta versión, lleva esta vulnerabilidad un paso más allá al modernizar todo el contexto de la historia. ¿Ah, sí? ¿Qué hace? Pues convierte a su Tartufo en, esencialmente, una persona sin hogar. Ostras. Sí, alguien sin recursos tangibles, que llega a la casa de esta familia, los Pernell, pidiendo asilo. Pero, y aquí está el giro, no utiliza la lástima como moneda de cambio. Vale, interesante. Utiliza la superioridad moral. Se vende a sí mismo como el faro absoluto de la virtud intachable. Y aquí hay un cambio fundamental respecto al texto clásico de Molière. A ver. Las referencias religiosas directas, que en el original eran el núcleo duro del engaño, aquí son meramente anecdóticas. Ah, claro, las han vaciado de contenido teológico. Exacto, para acercarlo más a nuestro presente. Y al ver esto, a mí me resulta imposible no pensar en la plaga que tenemos hoy en día de supuestos gurús en Internet. Los gurús del desarrollo personal, sí. Esos. Figuras sin ninguna credencial real que surgen de la nada, proyectando una moralidad de hierro y vendiéndote el secreto definitivo para el éxito o la paz mental. Es que al eliminar el dogma religioso de la ecuación, la obra lo que hace es destilar el mecanismo puro de la manipulación. Queda el esqueleto, vamos. Eso es. Nos demuestra que la religión en el siglo XVII era solo el vehículo, pero no era el motor. ¿Y cuál es el motor entonces? Pues el verdadero motor de la estafa es la vulnerabilidad estructural del ser humano. O sea, necesitamos desesperadamente certezas. Ya. Pero, a ver, aquí hay algo que me causa un poco de conflicto con la tesis del director. Cuéntame. Esto de afirmar que la culpa es del engañado por, como él dice, quedarse en la superficie, a mí me suena un poquito a culpar a la víctima, ¿no? Entiendo por qué lo dices, sí. Porque, a ver, es realmente pereza intelectual. Yo veo una dinámica un poco distinta aquí. Imaginemos que nuestro cerebro funciona como un sistema operativo. Vale. Un tartufo no entra hackeando nuestras defensas con fuerza bruta. Lo que hace es encontrar una puerta trasera emocional que la propia víctima ha dejado abierta de par en par. Claro. Porque esa víctima necesitaba desesperadamente algún tipo de esperanza o una respuesta sencilla en un momento de crisis profunda. O sea, desear que alguien traiga orden al caos de tu vida ¿es un defecto por el que debamos ser juzgados? Es un matiz brillante, de verdad, y súper necesario. Porque mira, la psicología clínica utiliza un término que explica perfectamente esto que acabas de describir. ¿Cómo se llama? Se llama la avaricia cognitiva. Avaricia cognitiva, qué buen término. Sí, verás, el cerebro humano consume muchísima energía metabólica cuando duda, cuando cuestiona las cosas, cuando se mantiene en un estado de escepticismo activo.
O sea que pensar y dudar cansa físicamente. Agota. Entonces, si el patriarca Orgón está atravesando una crisis vital, ya sea, pues no sé, de autoridad frente a su familia o una crisis de propósito, sus reservas de energía mental están a cero. Claro, no da para más. Exacto. Sostener la incertidumbre le duele físicamente. El escepticismo requiere un esfuerzo que en ese momento de su vida simplemente no puede pagar. Exactamente. Y entonces, de repente, llega este individuo sibilino del que hablábamos, Y le da todo hecho. le ofrece un paquete de creencias cerrado, sin fisuras, un sistema donde el bien y el mal están perfectamente delimitados y donde él, por supuesto, encarna la virtud absoluta. ¡Wow! Claro, dudar de Tartufo en ese momento significaría para Orgón volver a la intemperie del caos emocional, ¿no? Eso es. Así que el cerebro de Orgón elige el camino de menor resistencia. Apaga el pensamiento crítico y abraza esa superficie perfecta del engaño. ¡Qué fuerte! O sea, no es que Orgón sea estúpido o perezoso. Para nada. Es que está utilizando a Tartufo como un analgésico existencial. Un analgésico existencial. Me apunto eso. Y mirar debajo de la máscara del estafador implicaría descubrir que el analgésico es falso, y que el dolor en realidad sigue ahí. Es decir, que el miedo a enfrentarse a la propia realidad, a lo que está roto en nosotros, es muchísimo más fuerte que el miedo a ser engañado. Totalmente. El estafador solo tiene que identificar qué tipo de dolor sufre la víctima y empaquetarle el consuelo a medida. ¡Qué barbaridad! Y ese, al final, es el verdadero pacto de la manipulación. El manipulador obtiene poder y recursos, claro, ¿Sí? y a cambio, pues le proporciona a la víctima la ilusión temporal de que el mundo tiene sentido y está bajo control. Uf, es para quedarse a cuadros. Bueno, una vez desentrañados todos estos mecanismos invisibles, tenemos que hablar de cómo la compañía Venecia Teatro logra que el público experimente esta incomodidad en su propio cuerpo. Uy, sí, la puesta en escena. Es que la puesta en escena en el Teatro Infanta Isabel de Madrid ha sido descrita por los críticos como revolucionaria. Es que lo es, lo es. A ver, los actores no se limitan a declamar ahí subidos en un escenario elevado e inalcanzable, ¿vale? Bajan al patio de butacas. Caminan entre el público. De hecho, hay momentos donde literalmente se sientan al lado de los espectadores a ver el desarrollo de la función. Madre mía, la invasión del espacio personal. Total. Y el propio Alejandro Albarracín afirma que mirar fijamente a los ojos de alguien del público es el, cito, sumum de la felicidad para este montaje. Claro, porque la intención de José Gómez Frija es que veas cómo el actor transiciona a personaje a centímetros de tu cara. Eso es. O sea, a lo largo de la obra, el público ve a Tartufo cambiando de máscara, adaptando su comportamiento en tiempo real según le conviene. Es que romper la cuarta pared de una manera tan física y tan visceral es una agresión estética súper calculada. ¿Agresión estética en qué sentido? En el sentido de destruir la burbuja psicológica del espectador. Ah, me interesa muchísimo esa idea de la burbuja psicológica. Porque ir al teatro normalmente es un acto, bueno, muy seguro, ¿no? Claro, estás a oscuras. Te sientas en tu butaca, en el anonimato, y simplemente observas. Es como mirar un terrario lleno de insectos. Exacto. Ves los errores de los personajes, ves cómo Orgón es engañado de forma flagrante, y desde tu butaca piensas, ¡bof, qué ingenuo! Yo jamás caería en algo tan evidente, piensas. Eso mismo. Hay una sensación de superioridad moral que es muy reconfortante para el espectador. Y de repente, la obra te arranca esa superioridad de las manos de un plumazo. Literalmente. Al bajar al patio de butacas, el escenario ya no es un lugar remoto donde ocurren metáforas del pasado. El estafador está compartiendo tu mismo oxígeno. Uf, se te sienta al lado. Claro, cuando Tartufo se sienta en la butaca contigua y te mira a los ojos mientras se cambia la máscara, el mensaje cognitivo que recibe tu cerebro es brutal. Ya, te está diciendo que esto no es ficción. Te está diciendo que Tartufo no es una abstracción, es el tipo con el que te tomas el café en la oficina, es el líder carismático de tu comunidad o es el político al que defiendes a capa y espada. ¡Wow! O sea, te están obligando a ser partícipe del truco de magia. Exactamente. Ves cómo el mago prepara la carta, ves cómo hace el falso corte con las manos y a pesar de estar viéndolo todo, te maravilla la ilusión y caes en ella. Te convierten en cómplice de la propia estafa por el mero hecho de fascinarte con la técnica que usan. ¡Qué maravilla de enfoque!
Y ojo, porque esto enlaza con una decisión de casting que, personalmente, me parece el mayor descubrimiento de toda esta producción. A ver, cuéntame. Coral, que por cierto incluye a grandes intérpretes como Lola Baldrich o Nul García, pues Vicente León asume una carga interpretativa interesantísima. ¿Qué hace exactamente? Interpreta a dos personajes que, en la superficie, son antagónicos, pero que son idénticos en su ceguera. Ah, hace doble papel. Sí, hace de Orgón, el padre de familia manipulado del que hemos hablado, y también hace de Madame Pernelle. No me digas. Sí, la madre de Orgón, que es una defensora todavía más feroz y más intransigente del impostor. Ostras. O sea, que un mismo cuerpo y una misma voz encarnen tanto a la madre como al hijo que están siendo engañados, a mí me da la sensación de que la obra está lanzando un dardo envenenado, ¿no? Totalmente. Como diciendo que la credulidad no es un accidente que le pasa a un individuo aislado, sino algo que se hereda de generación en generación. Es que es una decisión dramatúrgica, brillante, porque visualiza un concepto fundamental en la sociología y en la psicología del desarrollo. ¿Cuál? La transmisión intergeneracional de los patrones de sumisión. O sea, que se hereda la forma en que nos sometemos. Exacto. La vulnerabilidad ante un manipulador rara vez surge en el vacío, de la nada. Se cultiva poco a poco. Claro, en casa. Madame Pernelle representa en la obra el orden antiguo, ¿no? La rigidez, esa creencia de que la autoridad debe ser acatada sin exigir pruebas de ningún tipo. Porque yo lo mando y punto, ¿no? Eso es. Entonces, cuando tienes a una madre que educa bajo la premisa de que las apariencias de virtud son más importantes que el pensamiento crítico, pues estás creando el ecosistema perfecto para la manipulación. Estás fabricando a la víctima ideal desde la mismísima cuna. Al interpretar Vicente León a ambos personajes, a madre e hijo, la obra elimina la distancia entre la causa y el efecto de una manera visual brutal. Claro, ves el origen y el resultado en la misma cara. Nos dice que el hijo, Orgón, no es simplemente un hombre ingenuo que tuvo la mala suerte de abrirle la puerta al estafador equivocado. Ya. Es el producto final de un sistema familiar que le ha atrofiado el músculo del escepticismo desde pequeño. No le han enseñado a dudar. Exacto. Orgón cae en la trampa porque a nivel subconsciente Tartufo le ofrece exactamente la misma estructura de validación y control autoritario que él aprendió de su madre. ¡Guau! O sea que buscar cobijo en tiranos, ya sean emocionales, políticos o espirituales, muchas veces no es más que una repetición de traumas heredados. Tal cual. El terreno ya venía abonado de casa. El estafador solo tuvo que tirar la semilla y sentarse a esperar. Eso es. Es una revelación sobrecogedora, de verdad. Y creo que este es el punto perfecto para ir destilando lo que hemos aprendido en nuestro análisis de hoy. Me parece bien. Porque hemos partido de un texto teatral escrito hace 3 siglos. ¿Qué se dice pronto? Ya ves. Y hemos terminado haciendo una autopsia completa de por qué y de cómo somos engañados hoy en día, nuestro día a día. Es que tiene muchísimas capas. Totalmente. Por un lado, hemos visto la evolución del depredador. Ya no esperamos al ladrón que rompe el cristal de madrugada. No. Nos enfrentamos a estos perfiles civilinos que externalizan el engaño, o sea, que utilizan nuestra propia tendencia a creer en rumores y en estas validaciones sociales para que nuestro sesgo de confirmación haga el trabajo por ellos. Y por otro lado, hemos explorado toda esa mecánica de la vulnerabilidad, que me parece vital. Sí. Porque nadie es inmune cuando las defensas cognitivas están por los suelos. Hemos visto cómo esa necesidad humana de encontrar respuestas simples a crisis vitales muy complejas crea unas puertas traseras emocionales enormes. Claro. Y preferimos la comodidad absoluta de una mentira impecable al esfuerzo agotador que supone enfrentarnos a la verdad que muchas veces duele. Y finalmente hemos visto cómo esta credulidad, esta sumisión ciega ante la falsa autoridad, pues suele ser un patrón heredado. Sí. Un síntoma claro de sistemas familiares o sociales que penalizan la duda y que premian la fe ciega en las apariencias. O sea, es un análisis que nos sirve como una advertencia atemporal. Desde luego. Nos recuerda que debemos cuestionar, pero profundamente, por qué dejamos entrar a ciertas personas en nuestro círculo de confianza, y más si es basándonos únicamente en reputaciones que jamás hemos contrastado por nosotros mismos. Es que comprar la marca de la virtud sin revisar los ingredientes del producto, como decías antes, es el primer paso hacia el desastre más absoluto. Sin duda. Y creo que toda esta reflexión debería acompañarnos la próxima vez
que sintamos esa urgencia, a veces irresistible, de entregar el control de nuestras decisiones a alguien. Alguien que promete solucionarnos la vida con demasiada facilidad y perfección, ¿verdad? Eso es, desconfiemos de lo perfecto. Pues sí. Y para cerrar esta inmersión de hoy, hay una última idea que me gustaría lanzar para que quien nos escucha la mulla por su cuenta. A ver, una de las tuyas. Sí, llevándolo al extremo de nuestro día a día tecnológico. Porque, a ver, hoy hemos hablado del peligro llamando a nuestra puerta con rostro humano, ¿no? Un tartufo de carne y hueso. Ujú. Pero, ¿y si hoy en día el tartufo más peligroso de todos no tuviera cuerpo físico? Uf, ya sé por dónde vas. Imaginemos por un momento que el impostor contemporáneo es el algoritmo. Madre mía. El algoritmo que rige las redes sociales o las plataformas que consumimos a diario. O sea, un ente completamente sibilino, invisible, que nunca jamás te da la cara de frente, pero que estudia en riguroso silencio cada uno de nuestros miedos, nuestras frustraciones existenciales y nuestra necesidad de validación. Y que nos conoce mejor que nosotros mismos, además. Exacto. Y poco a poco empieza a mostrarnos exactamente la ideología, la indignación o las falsas esperanzas que nuestro cerebro, que ya está fatigado, ansia consumir para sentirse seguro en su burbuja. Qué escalofrío, la verdad. Si algún día nos diéramos cuenta de que ese algoritmo nos está dando la razón en absolutamente todo solo para mantenernos cautivos, ¿seríamos realmente capaces de reconocer la máscara y cerrar esa puerta? Es una gran pregunta. ¿O ya le hemos entregado voluntariamente las llaves de nuestra percepción y le hemos sentado en la butaca de honor de nuestra propia mente? Yo creo que es un buenísimo momento para replantearnos a quién o a qué le estamos otorgando autoridad sobre nuestra propia realidad. Desde luego que sí. Pues con esta reflexión nos despedimos por hoy. Un saludo a todos los que nos acompañan al otro lado. Y recordad, a mantener siempre un sano escepticismo ante la perfección superficial. Un saludo.